Bueno, pues bienvenidos a todos. Soy David García de Extremeñería, una asociación que supongo que conocéis y por eso estáis aquí con nosotros. Y hoy vamos a hacer una mesa camilla un poco tarde. eh, y hemos invitado a Aníbal Martín, que encima ha aceptado hablar con nosotros. Las mesas camillas son unos encuentros que hacemos, pues no sé, periódicamente, cada mes aproximadamente, y que tiene el concepto este de mesa camilla que tuvimos siempre nosotros de pequeños o seguimos teniendo, ¿no? Un lugar de encuentro en el que uno habla de los temas que no sabe cómo, de qué hora se va a hablar, y no sabe cuándo empieza, no sabe cuándo empieza, pero no cuándo va a acabar, y que no llevan guión. Hoy hemos invitado a Aníbal para hablar de su nuevo libro, que es este de aquí, que es un libro que recomendamos, por supuesto, es casi de lectura obligatoria, y vamos a hablar de, bueno, del libro, de cómo lo ha escrito, de qué ha pensado mientras lo escribía y de los temas que trata. Tenemos ya el brasero preparado, las perrunillas le hemos sacado y ya empezamos a hablar con Aníbal. Yo soy vicepresidente de Extremeñería, algunos me conoceréis porque aparezco en una foto en las redes, y hoy celebramos el Día del Patrimonio Audiovisual, que es un poco raro, ¿no? Porque el Día del Patrimonio Audiovisual hablar de un libro o hablar de las lenguas de Extremadura. Pues yo pensaba explicar esto, pero como me leí el libro antes, pues ya Aníbal me lo dijo todo facilísimo y él lo cuenta muy bien. Dice que leyendo Estrellas de Gabriel Galán me preguntaba cómo sonarían sus poemas leyéndolos, no cómo lo había hecho hasta entonces, sino con los rasgos fonéticos y suprasegmentales típicos del habla urdana. Y ocurrió que, de repente, adquiría una cercanía que para mí nunca habían tenido. Esto es, yo creo, que la presentación de por qué celebramos hoy este día con Aníbal y con su libro. Yo voy a presentar el libro y también Aníbal me lo puso fácil porque leyéndome el libro lo presentaba estupendamente María Sánchez, que me encantaría conocer porque tiene un prólogo precioso, y habla así del libro de Aníbal. Leyendo sus páginas uno se siente en casa, pero no en un cualquiera, sino en un hogar donde no hay orden ni archivos por encima de otros, fuera de jerarquías, paternalismos, condescendencias y eleccionamientos. Aníbal escribe como vive, como se habla, redignificando con su trabajo esa lengua que quizá pasó demasiado tiempo adentro, no solo la suya, sino la de todas aquellas y aquellos que fuimos o fueron señalados y pertenecieron a una generación nada lejana en la que una parte sigue creyendo, desgraciadamente, que habla mal, que hablamos mal. Esto lo cuenta María Sánchez y ya solo cuando empezar con el libro ya te entran como ganas de leer el libro entero. Pero mejor que lo presente Aníbal. Y entonces, Aníbal, te pregunto, aunque ya te he escuchado en diferentes presentaciones que has hecho por la región, sobre el libro y presentándonoslo un poquito brevemente y sobre todo por qué se titula así tan raro. Lo de qué es eso Intentaba de yo resumir hablo, un ellas poquito como se cantoring. podía en un título y un subtítulo el libro entero y bueno, acompañado de las fotos y demás. Cantoring es una forma verbal leonesa que se conserva o se conservaba en las Urdes, ya solo se la puede escuchar a gente muy mayor y significa cantaron. En otras partes del extremeño dirían cantarum, ¿no? Pero allí se conserva el cantoring y además lo comparte también Afala, lo comparte, aunque el extremeño en las Urdes es asturionés y Afala es galaico-portuguesa. Comparten algunas de las modalidades de Afala esto. Por ejemplo, ellos dicen Chegorin en San Martín de Trevejo, nosotros Yegorin, decía mi abuela. Entonces, bueno, me parecía reunir dos de las lenguas así principales de Extremadura, o más exóticas o más llamativas, dentro de un solo verbo. Y el yo hablo jazz cantorín es porque el acento de las mujeres urdanas, hablando jurdano, es muy cantarín. Entonces, esto de cantaron, yo lo puedo imitar, pero en mi día a día no lo utilizo. O sea, lo utilizo cuando estoy allí, pero no, pero luego ya hablo con este acento un poquito más aburrido. Entonces, por eso el yo hablo, ¿no? Que pese a que lo puedo utilizar estando allí, luego ya en mi día a día no lo utilizo tanto. Y además la foto que hay debajo son mujeres de Fragosa, uno de los valles, es una foto que tiene 110 años, y es uno de los valles donde se utilizaba este cantoring. Así que, bueno, tiene también el significado este, ¿no? Estas mujeres realmente utilizaban esa forma verbal. Así se resume un poquito el título. Y luego hay un subtítulo ya, que no me lo has preguntado, pero también te lo cuento. Muy, Eh, claro, sí, las aventuras de un extremeño por los o sea, caminos de la diversidad lingüística. Esto también es un guiño. Es un guiño a la novela de Clara Jara de Soto, una de las pocas mujeres novelistas que tenemos en el siglo XVIII. Escribió una obra que se llamaba Las aventuras del ilustrado en la corte y las aventuras del extremeño.
y en él pone un extremeño de Alange con algunos rasgos lingüísticos de Extremadura, en 1789. Entonces me parecía un gesto bonito también. Vamos, que no hay punta sin hilo. Luego te arrepientes un poco lo de por qué no Pues cantas, sí, ¿no? Que si porque quizá deberías a mí, cantar más mira, al final del libro. hace poco una prima mía, que ellos viven en Cataluña, yo contaba un poco esto, ¿no? Cómo yo utilizo esta modalidad que utilizo ahora en mi día a día y luego cuando estoy allí cambio. Y me dice ella, dice, pues nosotros nunca cambiamos. Y tiene razón, o sea, no me lo decía mal, pero es verdad. O sea, ellos hablan catalán, pero cuando hablan algo que no sea catalán, cuando van al pueblo, ellos no cambian, no están cambiando entre una... Entonces yo sí que fue un poco como, es verdad, yo lo cambio y ellos no, ¿no? Pues sí, es como cierto, supongo que tiene que ver mucho porque yo soy preso también de esa diglosia, de esa coyuntura en la que una modalidad tiene prestigio y otra no, y eso afecta de pequeño a mi forma de comunicarme. Es que por mucho que uno lo investigue y por mucho que se dé cuenta, luego cuesta mucho salirse de esa dinámica. Entonces, claro que yo puedo parar de este hate, yo si me pongo pues como si anduvieran en mi pueblo, ¿no? Me cuesta bastante, pero luego pero me pongo a hablar con otros amigos y ya se me cambia al castellano normativo. Entonces, bueno, cosas que uno tiene. También somos juguetitos rotos de la diglosia, podríamos decir. El libro es un poco eso, ¿no? El libro, así leyéndolo, nos parecía que era un viaje, ¿no? Que es un viaje personal y un viaje como temporal, porque como que empieza todo mucho antes, por supuesto, pero empieza en tu caso con tus abuelos, ¿no? Y es un viaje como temporal y luego es un viaje físico. Todo empieza en Cáceres, pero luego te vas a, bueno, Córdoba, Salamanca, Barcelona, Amán incluso, y luego vuelves con el teletrabajo a Cáceres y pero parece que esto parece, o eso hemos entendido en extremeñería, que es una especie de punto final o de punto de inicio por una conclusión de un viaje lingüístico a través de ti, ¿no? Y a través de incluso otras lenguas. Y lo cuentas al principio, muy bonito, ¿no? Para adelante, para Yo adelante. quiero empezar a leer cositas para que os entren ganas de leer el libro. Dice, estos eran los paños lingüísticos sobre los que nací y explican el modo en que, cuando vine al mundo, me empezaron a hablar mi padre y mi madre en una modalidad de castellano repleta de elementos extremeños, con ocasionales frases y vocabularios urbanos en el caso de mi padre. Sin embargo, ninguno de los dos me habló ya en la modalidad en la que se expresaban mis abuelos. En consecuencia, las primeras influencias lingüísticas familiares procedieron de tres grupos de personas con hablas diferenciadas: mis abuelos paternos, los maternos y mis padres. Porque al final, y yo también soy hijo de extremeños y ahora soy extremeño otra vez, yo nací en Madrid y también uno aprende un idioma, ¿no? Pero claro, lo aprende en muchísimos lugares, lo aprende, pues en mi caso cuando veníamos a Montijo, lo aprendes también en la calle en Madrid y lo aprendes también en la escuela y te enseñan un castellano de una manera que tampoco es como el de la calle de Madrid. ¿Dónde se aprende un idioma? ¿Cómo hacemos para aprender un idioma? Si acaso a lo mejor hay varios idiomas y hablamos en Bueno, diferentes situaciones, claro, todo diferentes normalmente es una formas. traducción, ¿no? Y esto precisamente consiste en que los idiomas tienen normas más o menos que permiten su aprendizaje. Hablamos de los idiomas estándares y demás, pero claro, luego está el aprendizaje real de un idioma. A mí me pasa mucho con el árabe, lo pongo como ejemplo porque muchas veces quien no tiene mucho conocimiento de la realidad árabe piensa que hay un árabe que tú lo aprendes y puedes hablarlo en cualquier sitio. Bueno, hay un árabe que el de la televisión, podríamos decir, que más o menos en cualquier sitio se entiende. Ahora, tú te vas a las calles de Marruecos y hablas en árabe y a lo mejor ese te lo entiende, pero te responderán en su árabe, que es muy distinto del árabe de Jordania y todo esto. Entonces, lo que quiero decir siempre es que una cosa son las normas estándar de la lengua y que esas normas pueden abarcar muchísimas variedades o muy pocas, ¿no? Y esto depende un poco del foco en el que se le pueda poner. Por poner un ejemplo más cercano, yo podría coger y decir, todo lo que se habla en España, de la mitad de España a la izquierda, son romances occidentales. Y sus características son XXX, incluyo las características asturianesas, castellanas y galaico-portuguesas, las tres. Y entonces, pues nada, establezco que la norma es tal y todo lo que se desvía de esa norma es un dialecto de esa norma, vamos por decirlo así. En cambio, puedo luego coger la norma y cerrarla, 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 cerrarla y llevármela a las urdes y decir, no, no, la surde solamente lo que se habla allí es una lengua y la norma son estas características, todo lo que sale fuera es otra cosa. Y con esto lo que quiero decir es que las lenguas se hacen. Esto es muy importante que tenerlo claro. Lo que existe es lo que se habla, pero la lengua es un constructo
social y sobre todo político, tiene mucho peso político. Por eso, cuando una modalidad no se encuentra cómoda dentro de una lengua, no tiene expresión, es normal que esa modalidad se acabe saliendo de esa lengua y cree una lengua aparte. Esto pasó con el castellano, por decirlo de alguna manera, y con todos los romances que tienen su origen en el latín, ¿no? Llega un momento en el que no se sienten cómodos con esa modalidad, se han alejado tanto que no se sienten cómodos. Si una lengua no te permite la promoción de tus características, de tus rasgos lingüísticos, tiene todo el sentido que quieras crear otra lengua. Ojalá y no fuera así, ojalá y no hiciera falta crear una lengua para hablar de la diversidad, pero por desgracia fuerzan muchas veces a esto, ¿no? Por este motivo, normalmente cuando se quiere promocionar la diversidad lingüística, se empieza a construir una lengua. Y hablo de construir porque las gramáticas las escriben personas, eligiendo unas cosas y quitando otras. Y esto es muy importante porque algo de lo que no se habla mucho es que la mano del hombre o de la mujer, hablando así en abstracto, pero siempre está presente en la lengua, pero cuando te la explican parece que ha caído del cielo, parece que caen las lenguas del cielo con una denominación, con unas características. Ahí hay una mano siempre detrás, una mano que elige, que se coge, que se quita, que se pone, que está bien y que está mal, ¿no? Entonces hay que rebelarse un poco contra esto y ver la diversidad en su conjunto, en todas las variedades y todas las modalidades, y también aquellas no solo geográficas, que es más fácil verlas, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, asturleonés y me refugio dentro de esa etiqueta. No, no, dentro del castellano también las modalidades que se consideran incultas porque pertenecen a la gente pobre, es que eso también son modalidades lingüísticas. Y ese aiga, que por ejemplo tenemos en extremeño, pero si lo dices en castellano, que no vaiga venido, por ejemplo, vaiga, se considera pues totalmente inculto, ¿no? Esto se le puede dar la vuelta perfectamente, ¿sabes? Si la persona que lo utiliza se siente cómoda utilizándolo y lo dignifica y decide hacer literatura con ello y decide hablarlo y expresarlo y decide contarlo, pues la lengua es así. Tenemos la varita mágica la tenemos los hablantes y eso es lo que yo quiero dejar claro en este libro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, y eso de la rebelión, yo creo que está muy bien en muchos aspectos de la vida y luego en las lenguas, ¿no? O sea, como uno decide hablar también, como ha decidido hablar, ¿no? De, del libro que hablaba mucho del origen, ¿no? Claro, el origen esto ocurre en Cáceres, en diferentes lugares de Cáceres, tus orígenes. Sin embargo, te he sido infiel, Aníbal, y también me he estado leyendo Que otro sí, libro aparte, compañeros, no hay ningún a la problema. vez que el tuyo, y ese es el del Molino, que es una maravilla de libro. Pues, entonces he estado leyéndome unos, o sea, como solapagos y al final me he hecho un lío, pero yo creo que me ha sentado muy bien. Leyendo a Sergio del Molino decía también algo también de la gente que hemos nacido fuera de Extremadura y cómo también tenemos un origen con con una forma de hablar diferente al que hablamos en la calle, ¿no? Dame Veneno de los Chunguitos seguramente se escribió en Vallecas, en Madrid, ¿no? Y es una canción muy de aquí. El extremeño ha sido vencido por el castellano a veces, desgraciadamente, pero también yo creo que hay un castellano a la castellana, como dices en el libro, que también ha sido influido por las lenguas extremeñas, ¿no? Dice Sergio de Molino en el libro de la España vacía, los españoles crecieron en grandes ciudades, pero en el núcleo de la intimidad, sus cuentos de noche y las palabras vernáculas que le recordaban sus abuelas pertenecen a la España vacía. Estaban en una ciudad, pero paseaban por un pueblo. El país puede pasar de campesino a urbano en 2 décadas, pero las personas necesitan varias generaciones para adaptarse. Quizá incluso necesita más generaciones para adaptarse y también para volver atrás y revolucionarse contra un idioma que al final no ha respetado tus orígenes, no ha respetado las lenguas propias de Extremadura. Se podría hablar también, Aníbal, no sé si esto es un poco valiente, quizás ir demasiado lejos, pero hablar del extremeño de Cornellá o de Eh, Portugalete. ¿Qué Podría vamos a incluso decir? Siempre hablarse de depende eso. esto del enfoque, ¿no? Si se enfoca bien, claro que se puede hablar. Mira, se da una circunstancia que además tiene dos facetas muy claras en los emigrantes, las personas que emigraron de Extremadura. Las hay de dos tipos muy diferenciados, por lo que yo he podido observar. Esto es experiencia directa. Yo tengo las que se sienten, con el tiempo se han sentido muy orgullosas de sus orígenes y además se fueron a lugares donde no se hablaba, por ejemplo, español. Entonces no aprendieron una modalidad estándar de español y lo que aprendieron fue, por ejemplo, vamos a poner alemán. Yo tengo familiares que se fueron directamente de la Huetri, del pueblo de mi padre, se fueron a Alemania o a Suiza o a Francia.
Y entonces allí pues seguían hablando, además se iban normalmente en grupo, seguían hablando con la gente de su pueblo y luego volvían y tenían esa misma modalidad. Es más, la han conservado muchas veces mejor que las personas que vivían en el pueblo, que con la educación al final hablaban más en castellano. Y ellos volvían y se movían en núcleos muy jurdanos y acababan hablando jurdano. Y luego está la persona que se ha ido a lugares de habla eminentemente castellana o española, por ejemplo Madrid, y que como una muestra de prestigio y de haber prosperado, porque eso te metían en la cabeza, era abandonar tu modalidad vernácula y asumir otra. Entonces llegaban hablando a los pueblos, pues intentando pronunciar todas las S que ponían, haciendo la diferencia entre la H y la J, etcétera, etcétera. O sea que hay esos dos tipos de personas. Entonces, claro que se pueden encontrar muchísimos rasgos vernáculos en las hablas populares de las periferias de las grandes ciudades. Luego ya esto se ha ido mezclando con los años, pero si te vas a los años 70 al sur de Madrid, te encuentras extremeño por todos lados. Y de esto hay muchos testimonios en los periódicos de hablas tomadas al vuelo y demás por los periodistas que le interesaban mucho. Y lo mismo exactamente igual en Cataluña. La diferencia es que, por ejemplo, un extremeño se iba a Cataluña y veía como una población valoraba mucho su lengua, sus modalidades vernáculas, y en cambio las nuestras, todo lo que viene del tronco asturleonés o todo lo que es meridional, es decir, todo el oeste español que no sea galeco-portugués y todo el sur, tiene una connotación en España o la ha tenido y no hacerle, o sea, hacer como que no lo vemos, pues es una tontería. Tiene una connotación de incultura, de incultura. Una simple S aspirada parece que es menos culta que una S pronunciada como tal. Y en el libro, si te lo has leído, pongo algo que le da un poco la vuelta a esto y nos pone en el espejo y es un opinador en el siglo XVIII que comenta cómo le desagradan profundamente la pronunciación que los castellanos le dan a la S. Y dice, bueno, por lo menos los andaluces no la pronuncian así porque parece el silbo de una serpiente. Te das cuenta como todo es una cuestión, es arbitrario, es una cuestión de gusto, de opinión. Pero mucha gente tiene asumido que la dicción correcta del castellano, yo ahora estoy hablando castellano, no estoy hablando extremeño, estoy hablando de la modalidad de castellano, de español, que se habla en Extremadura y la estoy hablando perfectamente bien. Es decir, aunque no pronuncie las S o que la pronunciación sea aspirada, está perfectamente bien. Pues incluso este rasgo, no ya yéndonos a otras lenguas, no yéndonos a fala, ni extremeño, ni nada, dentro del castellano que se habla aquí, este rasgo también está proscrito y también se lo intentan ocultar comunicadores y políticos y personas de a pie. Está claro que son decisiones que se toman, está claro. Lo explicas además muy bien con una especie de fábula, yo creo. ¿Cómo puede haber ocurrido esto? ¿No? ¿Por qué hablamos poco extremeño los extremeños? De la historia lingüística de Reino Grande. Dice, ese país donde hablar reino-grandino con acento de Villaverde se considera todavía culto y prestigioso, mientras que expresarse en cualquier otra modalidad o lengua de reino puede juzgarse, según el caso, como un gesto nacionalista y excluyente o como un simple síntoma de cultura. Al final, claro, todo esto es como muy espeso, muy complicado, ¿no? Porque al final tú no sabes si es que eres tú mismo el que lo haces o te lo han hecho o ha sido entre los dos, ¿no? El problema el problema, si acaso que ha dado un problema, también pues considerar que no es un problema, pero que no hablemos o que no utilicemos el extremeño, tan siquiera a veces de una manera fonética, viene de fuera, viene de dentro, o quién Pues empezó mira, con todo esto, o sea, hay que quién se irse un inventó el poco Reino a la Grande. historia, ¿no? Y hay que irse hace 700 años. No me gusta dar lecciones de historia, pero está ahí el origen. Una población local, andalusí, que habla un árabe dialectal mezclado con romance, con muchas palabras del romance andalusí, con palabras bereberes, etcétera, y que de repente aprende la lengua del conquistador, que es León, y en una parte Castilla, y resulta que al poco tiempo de que han conquistado estos reinos el territorio, entre 1140 y algo y 1230, se unen los dos reinos. Y la lengua de prestigio es un romance que se asemeja mucho más a las hablas castellanas que a las hablas asturleonesas. No era exactamente castellano porque confluían en él elementos de distintos romances, pero prácticamente eran las hablas castellanas. Entonces, desde un primer momento del nacimiento de la Extremadura cristiana, por decirlo así, mezcla de León y de Castilla, la lengua de prestigio, la lengua de los escribas, la lengua a la que Fernando III, el primer rey de León y de Castilla de esta época, ya con los Reinos Unidos, empieza a traducir toda la documentación, no tiene rasgos leoneses, dialectales, sino castellano. Y todo lo que es asturleonés se empieza a ver como algo inculto. O sea que
Ahí empieza muy atrás. Este es un proceso que además va durando, va durando. Por ejemplo, empieza el teatro en el siglo de oro y en el siglo de oro, en el teatro, el campesino, el pastor, el tal, siempre habla con modalidades asturronesas, el sayagués que lo llamaban, ¿no? Y luego nos vamos más adelante y las sirvientas que había en Madrid en las novelas del siglo XIX hablaban o en gallego o en asturiano, ¿no? Imitaban un poquito el asturiano y el gallego, que ni llegaba a ser la lengua. O sea, esto es un proceso larguísimo, larguísimo, larguísimo. El milagro es que se haya conservado algo después de este proceso tan largo. Este es el milagro. Y se ha conservado porque en muchos lugares las personas no se tenían que dirigir a la administración prácticamente. ¿Qué se tenía que dirigir a la administración un jurdano del siglo XVIII? Pues muy poquito. Y es que esa administración era la de la alberca, que también hablaban asturleonés, con lo cual quiero decir, por mucho que los escribas escribieran en castellano, en la calle no se hablaba eso. O sea que hasta principios del siglo XX llegó bastante intacto el patrimonio vernáculo de Extremadura. Fue a partir del siglo XX cuando empezó a deteriorarse. Que hubiera salido iglesia, pero hace 100 años nos Mm. encontramos, que es una de O las sea, cosas hace... que yo quiero mostrar en el libro, textos por toda Extremadura de lugares donde prácticamente ha desaparecido cualquier rasgo vernáculo. Todo el mundo los recuerda de sus abuelos, pero ellos no los usan. Y yo siempre lo digo, mira, que en una comunidad, un grupo de personas, un porcentaje de personas asuman rasgos lingüísticos que no son los de sus padres y sus abuelos, pues bueno, puede ser una moda, etcétera, etcétera. Pero que todo el mundo de una generación cambie sistemáticamente de modalidad o de lengua, ahí hay algo, ¿no? Y eso no es la voluntad ni es la moda, y hay un proceso mucho más profundo que es la sustitución lingüística, que es una minorización cultural que te hace percibir toda la cultura que te rodea como menos válida que la cultura de quien se supone que es más culto, que en este caso pues era el centro de España, ¿no? El castellano y todo lo que le rodeaba. Se asume eso y al final el peor odio es el interno. Ya luego da igual que alguien te diga, no, no, que esto es tan culto como lo... No, porque tú lo has interiorizado. Es que es muy complejo. O sea, tú lo tienes dentro y piensas que esa cultura es peor. Y en lugares donde se conservó de forma más vernácula hasta hace menos tiempo, como son las urdes, como tenemos testimonios escritos, se ve con claridad, porque dicen cosas como, y ya van abandonando como algo positivo, ya van abandonando ese rudo y tosco dialecto que hablaban, o el rey Alfonso XIII diciendo, la verdad es que con esos pobres urdanos no hay que se entienda, emiten unos ruidos ujú y unas palabras que solo entienden ellos. Claro, eso es una lengua, ¿no? Unas palabras que solo entienden ellos. En fin, es muy complicado y es un proceso secular, por decirlo así, pero se ha, digamos, acelerado muchísimo en el siglo XX. Porque, de hecho, la brecha que hay entre mis abuelos, tanto maternos como paternos y yo, es abismal. O sea, una cosa es que yo pueda hablar esas modalidades, otra cosa es que yo las haya hablado en mi día a día, que es la gran diferencia. Claro, yo creo que es exponencial. Y tenemos una cosa de autocensura, yo creo, los extremeños. Pero bueno, leyendo también el libro, pero es que no me hace falta, porque leyendo Twitter el otro día, bueno, puso Arturo Pérez Reverte en Twitter, yo creo que bastante, bueno, desafortunado y seguramente con falta de razón y solamente con falta de reflexión. Seguramente se equivocó, no lo sé. Pero es que leyendo referencias tuyas en el libro, dice un comentario a una reseña sobre Luis Chamizo. Dice, y es que me recuerda muchísimo a lo que ha comentado Pérez Reverte. Pasamos por el catalán, pasamos por el vascuence. O sea, esto es antiguo porque vascuence. Lo que ya no podemos aceptar es que se dé beligerancia literaria a la modalidad lingüística de cualquier pueblucho incivil donde los pobres paletos hablan así porque no han tenido que les enseñe a hablar en cristiano, ¿no? Esto suena muy antiguo, pero el problema es que sonó también yo creo que fue el mes de agosto, No, con un señor hace muy menos, el respetado mes pasado, en unos literatura y meses. en lengua. Eh, Eh, pues mira, a mí lo que me vamos a sorprende, peor. de él no me suena, no me sorprende nada porque además en las redes sociales es una persona que le gusta mucho polemizar y lanzar grandes, bueno, grandes zascas. Luego es de los que se quejan mucho de la generación de cristal y de que no asumimos las críticas y el diálogo y tal, pero son personas que no dialogan, les gusta mucho dar un golpe en la mesa y marcharse, ¿no? Entonces, no me sorprende mucho. Lo que sí me sorprende es despacharlo de esa manera sin saber ni siquiera lo que era. Pero incluso también luego creo que leí un artículo del departamento de aquí de lingüística de la universidad que prefería que no se hiciera esa actividad, o algo así me pareció leer en el diario hoy. Bueno, el caso es que ni siquiera sabían lo que eran, ¿no? O sea, él es como, ¿cómo puedes criticar algo que
no conoce, que no sabe lo que van a explicar en esa ponencia. Y lo que van a dar es básicamente una muestra, un abanico de lo que se habla en Extremadura. Y el cartel estaba escrito pues con la modalidad de extremeño estándar que se está utilizando por OCED para más o menos darle un poquito a conocer. Pero y luego además dijo algo así como, no, no, sí, yo sé que existe, que lo utilizaba Gabriel y Galán, pero no creo que la universidad esté para eso. Pues si la universidad no está para eso, no sé para qué está, realmente, ¿eh? O sea, a mí me llama mucho la atención y sobre todo porque hablamos de las lenguas siempre en tercera persona. Yo también muchas veces caigo en ese error porque es más sencillo, porque las personaliza, pero las lenguas son sus hablantes. Entonces ahí tenemos a mi abuela que no sé, es que al final notas que cuando hablaban con personas que no sabían, que no eran de allí, no eran de la zona, no eran jordanas, se les hacían de menos, o sea, ellos se sentían de menos y querían imitarlo y al final no acabas ejerciendo derechos tuyos como ciudadano, derechos laborales, derechos que tienes, simplemente porque piensas que al expresarlos lo vas a expresar mal. Y eso te hace sentirte inculto y te hace sentirte de menos y digamos que tienes una posición más sumisa. Al final, solamente por una cosa tan tonta o tan importante como la lengua, ¿no? Y por esa razón, muchas personas de las urdes, y esto duele decirlo, pero también hay que decir la verdad, pues decían comentarios como, ah, ya nadie nos nota que somos urdanos, o he estado por ahí mucho tiempo y nadie me ha notado que eras urdano, y esto era como no sé, como algo positivo. Yo lo escuchaba de pequeño en personas que conocía y lo decían como algo positivo. Y a mí con los años me estallaban los oídos, ¿no? O sea, qué mal te tienen que haber hecho sentirte para que ese auto-odio frague de tal manera que tú consideres que es bueno que nadie note que eres urdano. Esto me parecía una barbaridad. Pero así era, y no solo de allí, de otros muchos lugares. Entonces, mira, me interesa bien poco lo que tenga que decir. Además, en la Real Academia Española, los académicos, los hay que saben de lingüística y los hay que no. No es una condición indispensable saber de lingüística. De lingüística sabe quien trabaja como lexicógrafo y bueno, quien trabaja en la Real Academia en otros puestos. Pero los académicos no, los invitan allí, pueden ser periodistas, escritores, unos sabrán más, otros sabrán menos. Los hay que saber muchísimo. Federico Corriente, para mí era una referencia en los arabismos, en castellano. Yo he leído mucho suyo, incluso me mandé email con él en una época. Pero otros no tienen por qué saber nada, así que su opinión no tiene ninguna autoridad. No creo que sepa demasiado Arturo Pérez Reverte de sociolingüística realmente. O sea que no tiene autoridad en ese campo. Y incluso quien tiene autoridad en la sociolingüística, por la parte socio, tiene una parte sociopolítica, es decir, que es discutible. Yo puedo discutir contigo que quiero darle un enfoque a esta lengua, incluir estos rasgos gramaticales e incluir tal espacio de tales isoglosas o tal territorio donde se habla, y tú me puedes decir que no tiene sentido porque él habla de este sitio y el de este otro tienen tal diferencia. Bueno, todo esto es discutible. Lo que no es discutible en la lengua son sus rasgos, su origen, etcétera. Pero la agrupación luego ya en lengua siempre es sociopolítica. Así que estas cosas son muy llamativas, se viralizan, llaman mucho la atención, pero importancia tiene muy poca. O sea que, así que ya está. seguramente. Pero sobre todo porque es que era muy desagradable Twitter, la verdad. Sí, sí, ¿no? Porque Y no era no decirlo algo solo así esto no como es que correcto, se era basta incluyera, ya. que lo dice Era con como ya respeto, que está se dice sin bien, ya respeto. está bien. Ah, pero ¿tú crees que puedes hablar sin respeto? ¿Te crees con la autoridad de hablar sin respeto de los hablantes de alguna lengua? Da igual. O sea, que llama la lengua, llama la habla, como te dé la gana llamarla así. A mí eso es lo de menos. Con los hablantes de alguna habla, te ves con la autoridad de decir que les puedes hablar sin respeto por utilizarla o por hablarla. A mí me pareció una barbaridad. Y eso, o sea, fíjate que yo lo único que le puse fue, me sorprende mucho que a alguien que le debería interesar tanto la lengua no le interesara el fomento de modalidades lingüísticas tan poco conocidas dentro de España y que son tan interesantes. Bueno, no le extraña a nadie que una persona tan polémica haga comentarios polémicos y sin ningún fondo y sin reflexión prácticamente. Pero bueno, pero ¿sabes el problema? Que hay gente que supongo que lo tendrá como referente. Seguro que hay alguna persona que lo lee mucho, muchas personas que lo leen mucho y lo tienen como un referente, como una persona que sabe mucho de lengua. Bueno, él no sabe mucho de lengua realmente. O sea, se habla de una parte de la lengua, de una parte de la literatura, pero la sociolingüística es el campo en el que nos movemos muchísimo en las lenguas minorizadas o modalidades minorizadas. Pues eso, no sabe. O sea, directamente se ve que no sabe. Y no pasa nada. Lo que pasa es que yo cuando no sé de un tema, pues normalmente me callo o leo o pregunto. Pero otras personas se sienten con la autoridad de hablar incluso de lo que no saben. Este es el error. Le llama la atención y al fin y al cabo Y de hay llamar la muchos que atención, viven en la, que, ¿no? que Porque llevan viviendo yo toda lo su que vida de detesta formismo. como Y
además es un perfil muy específico. En España hay una serie Sí, de... Además, hay personas que no sé, los tienen por intelectuales y su gran aportación al debate público es polemizar. A mí por ahí no me encuentran. Yo un día me desahogo, pero al día siguiente se me han olvidado. Y de hecho, mira, estoy hablando contigo del tema y es la primera vez que hablo. Me propusieron escribir un artículo, etcétera, y al final me negué a hacerlo. Porque dije, es que no merece ni la pena, es que darle una importancia que no tiene a una opinión que no se basa en nada, es simplemente un golpe en la mesa. está claro. Así que dejamos ya el tema del Twitter. El problema viene al final como de dos partes, creemos, ¿no? De muchas partes. Seguro. Y hablas de tu madre, a la que saludamos y está viéndonos y no tenemos nada en contra de esta señora. Pero dices de tu madre. En resumen, los alumnos, en este caso mi madre, acababan teniendo la percepción de que en los pueblos donde vivían hablaban castellano, español o lo que fuera, pero de un modo incorrecto. Que en Extremadura existía una forma comunitaria de hablar mal que había que corregir. Yo creo que de ahí parte, ¿no? Ese error que nos han contado. No, no es que No, no, haya claro. sido invento nuestro, sino que Además Reino está Grande nos ha ahí. dicho que esto se habla mal. Sí, se respira hasta, mira, yo voy escribiendo, porque tengo aquí un guión, yo eso he mentido, la mesa camilla no lleva guión, pero yo me he hecho un guión, por si las moscas. Claro, yo me escribía cosas tuyas del libro que estaban en extremeño o en jordano. Claro, el Word todo el tiempo me corregía, ¿no? Y aparecía en rojo. Y digo, Pérez Reverte se ha adueñado de mi ordenador, porque es que todo lo que escribo me lo corrige en rojo, ¿no? Y además no me lo pone nada, o sea, no me propone nada, o sea, rojo. Esto puede estar Aníbal, yo tengo un poco de esperanza, la verdad. También como miembro de Extremeñería, con más cosas con Extremadura, no solo con esto. Y vuelvo a Sergio del Molino, si me permites otra vez, y habla de Madrid. Y habla de un grupo de música, Odobús, que no sé si conoceréis. Bueno, en Madrid era conocido. Odobús transforma ese complejo y ese desprecio clasista en orgullo identitario. Y Tierno Galván, seguramente de forma intuitiva, pero también estratégica, lo propicia. El alcalde, Tierno, ha dejado claro que no son extraños los extranjeros, los de fuera de Madrid. Que Madrid no es cosa ni de gatos ni de verbenas, que Madrid son ellos, los hijos de la dehesa, los que vinieron de los pueblos. Aunque el ESO llevaba 30 años transformando la capital, eran sus hijos quienes empezaban a levantar la cabeza con orgullo y a romper la inercia casticista y elitista de la ciudad. No sentían vergüenza por ser hijo de paletos. Puede que sus padres y madres caminasen encogidos, disimulando el acento, pero sus hijos, nosotros, se negaban a sentirse así. Por primera vez desde el éxodo había una voluntad de apropiarse de la ciudad desde la insolencia y el orgullo de sus orígenes. Eso escribe Sergio del Molino. Y me pregunto yo, ¿somos los nietos, hablando también de tu madre, los nietos los que estamos rescatando nuestras Nuestros hablas, padres como hablaban son nuestras abuelas, como nos contaban de... los... Pues mira, nuestros abuelos estaban o poco escolarizados o nada escolarizados, hablo por mi familia, una parte sí, pero otra parte muy poco. Nuestros padres ya están más plenamente escolarizados, ellos son totalmente fruto de una educación donde la lengua, bueno, era el castellano, hablaban en cristiano, todo esto, franquista y posfranquista. Y nosotros somos el fruto de esa revolución periférica. Además, la periferia está en el centro de Madrid también, ¿eh? O sea que la periferia no es un lugar físico, sino un lugar psicológico, cultural. Y efectivamente, nosotros estamos abriéndole los ojos a la generación anterior, ¿no? A nuestros padres, incluso le estamos dando muchas veces alas para que se expresen de la manera que no se habían estado expresando. Yo esto es algo que noto mucho con mucha gente. Me dice, ay, pues yo no, pues ya lo voy a utilizar, porque, o yo lo utilizaba con mis hijos, pues lo voy a decir también en la calle, ¿no? Esto yo lo veo mucho. Pero sobre todo me interesa mucho las historias humanas en relación con la lengua, porque es que durante este tiempo me han llegado tantas y tantas anécdotas de lo que provoca en los demás ver la recuperación de esto, o más bien, o sea, quiero decir, yo no estoy recuperando nada, lo único que estoy haciendo es expresarlo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, otras personas sí lo recuperan porque no son hablantes y lo aprenden, pero en mi caso es simplemente utilizar una...
una lengua que yo desde pequeño sé hablar. O sea, además la hablaba con... Yo la aprendí a distinguir porque mucha gente me dice, ¿cómo puedes estar hablando así y de repente cambias al extremeño y cambias al castellano? Pues porque de pequeña hacía muchos teatros con mi hermana, nos encantaba hacer esto, que lo cuento en el libro, y éramos capaces, entonces jugábamos siempre a, ahora hablamos así, ahora hablamos de esta otra manera y aprendí a distinguirlo. Pero bueno, en cualquier caso, las historias que me han llegado de personas en relación con esto son mucho más interesantes. Mira, esta creo que era de una mujer que se llamaba María, si no me equivoco, y vivía en Valencia. Si me equivoco en el nombre, me lo perdone si me están escuchando y quien me la contó porque hacía 2 años. Pero bueno, el caso es que era una mujer muy mayor de las Urdes, se fue a servir y acabó en Valencia viviendo, o en Alicante, en la Comunidad Valenciana seguro. Y bueno, hubo un chico que la conocía que le enseñó un día, sabía que era de las Urdes y le enseñó un vídeo mío hablando jurdano y a la mujer se le empezaron a caer las lágrimas. Porque es este recuerdo sonoro de... también me pasó el año pasado en la Socea, en un festival que se llama Alboroki, fue el primer año que se hizo. Y también estaba allí, empecé a leer algunos poemas, tal en Jordano, y lo mismo. Le deja la cara a la gente los ojos albedriados, ¿no? Llorosos. Albedriados es como lo decimos nosotros. También el otro día, en el Alboroki de este año, que fue en Las Herías, un pueblo de las Urdes. Y estaba allí un escritor que escribió un libro que se llama Zacarías, un arriero en las Urdes, que está muy guay. Y entonces yo leí un romance que le incluye, un romance muy famoso jurdano, que es de Arrocerezu bajando, va la Jurdana a la cuesta. Todo el mundo de las Urdes que le gustan los romances se lo sabe. Y entonces pues yo lo leí, pero en jurdano. Y entonces el hombre lo ve ahí con los ojillos también medio llorosos, pintones, y dice, no, le has dado el toque jurdano. Pues es esto, es las personas que... A mí me encanta que a los demás les despierte curiosidad, a una persona que no lo conoce. Me encanta que hay personas que quieran aprenderlo, pero me importa muchísimo que a las personas que aún lo hablan o lo han escuchado o es su patrimonio interno, que vean cómo se dignifica. Esto para mí es lo más, de todo, lo más importante. Personas vivas que lo hablan todavía o que lo han oído hablar o que lo conocen, que lo vean dignificado y que se vean reflejados y que de alguna manera pues borren ese estigma de su cabeza. Esto es lo más importante para mí de todo lo que hago y de toda la divulgación que hago. Y lo demás son, digamos, convicciones o conclusiones o investigaciones, pero lo importante es la parte humana de los hablantes vivos. No estamos hablando de una lengua muerta y esto es muy importante. Claro. Bueno, a mí personalmente, aparte, me recuerda un poco al movimiento gay, ¿no? O, bueno, cosas que yo veo en gays más jóvenes, ¿no? Yo tengo 45 años y, bueno, yo creo que yo, claro, limitaba la forma de expresarme, ¿no? O que si me iba con chicas, todo esto, ¿no? Ahora yo creo que la gente es mucho más libre, ¿no? Un poco es esto, ¿no? Quizá hemos necesitado perder la identidad, un poco, los que hemos estado en este modelo, que hemos estado fuera, para volver a Salir del echarla de armario, menos. No salir sé del si es un armario tema así, lingüístico, ¿no? decimos. A mí me da envidia, porque extremeños que han estado, que hemos estado dentro del armario, ¿no? Y de repente, pues como que a uno le apetece volver a decir me soñé, ¿no? Que fue lo que yo empecé a decir. Yo Que de habla pequeño con me soñaba y hijas, luego ya a en los vez de ocho decir años hija, soñaba, y que ¿no? habla a ventana abierta. Eh, claro, eso es, el quedar y todo esto, el quedar y dejar, ¿no? Esa cosa. Y, y no sé cómo empezó. Seguramente, si este modelo hubiera estado en otro lugar del mundo, o en otro país, o en otras condiciones económicas también, ¿no? Si no es una burguesía que hablara, a la cual, por lo menos, dijéramos, como el burgués habla así, pues yo también lo hablo así y está bien, ¿no? Quizás tenemos pocos referentes, no sé cómo ha sido, ¿no? Nos hubiera ido mejor. El caso es que nos apetece a mucho volver a este tipo de cosas, ¿no? Porque es volver a nosotros mismos al final, ¿no? A nuestra identidad. Y yo creo que ahí está el Claro. punto, ¿no? No es crear nada artificial ni hacer nada que no No, bueno, hiciéramos antes, en sino que algún dejamos de momento, en hacerlo en algún algún momento. momento es tu propio Son lenguaje, ¿no? nosotros, Que es lo nuestra edad. llamativo. O sea, es como, es que hablamos de la vida de una persona, no hablamos ni siquiera otras veces de una generación. Yo me gustaría verme en vídeo como hablaba de pequeño, cuando, cuando estaba en mi pueblo. Yo no hablaba así, desde luego, ¿eh? Así he empezado a hablar cuando estaba en el instituto aquí en Cáceres, pero de pequeño no hablaba así. Y sí, esto que dices de por qué lo hemos abandonado es que la pobreza, si estuviera Extremadura en otro lugar, es que ser pobre o que te consideren pobre influye mucho, ¿eh? En cambio, los pueblos que eran más prósperos, mira, esto también lo incluyo en el libro, en el libro de la S y la Z sonoras, que es uno de los rasgos muy bonitos del extremeño, arrejaditi, que no es arrejaci, sino arrejaditi, que vibra ahí. Bueno, pues explica cómo en Serradilla
se mantiene un pueblo grande, próspero, se mantenía mucho más en los años 50 las características dialectales y las pasaban de generación a generación. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía identidad, pero tenía potencia económica también, para lo que era en comparación, ¿no? de la época, no hablo de una gran industria, pero bueno, era un pueblo que le iba bien. En cambio, como en las urdes había miseria, era mucho más fácil que se perdieran estas características. Decía, solamente con el cura, el boticario y los mendigos que van a pedir por las demás zonas, se acaba el dialecto. Y es que muchas veces, pues eso, la pobreza hace que tú, lo que habla el pobre, pues también es pobre. Es así de cruel y así de duro. Sí, pero y ojalá solo fuera así, en mi opinión, porque es que luego Los Niños Inocentes, que me parece una película maravillosa, es un libro maravilloso, una historia muy bonita y muy bien hecha, hecho de menos acentos extremeños también, ¿no? Y también la película que hicieron sobre Jarrapellejos, ¿no? O sea, pues todo te recuerda a Puerto Urraco o a algún lugar extremeño, pero la gente no habla o de repente hablan andaluz o de repente, no sé, o cerdita incluso, ¿no? Que pasa como en Extremadura, pero tampoco hablan acento, de repente aparece alguien que habla andaluz, que es un idioma una forma de hablar preciosa, un idioma precioso, pero que no tiene, tampoco se representa, es incluso también una especie de dejadez también, Pero ¿no? Por incluso representarnos a los nosotros mismos pobres lo también hacemos, es incluso, que ya ¿no? llega hasta ese punto, Es una porque había falta un anuncio de de tal. Extremadura que un día lo dije, que en el que aparecían varias personas hablando y hablaban pues como si estuvieran en Segovia, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, es como ofrecer Extremadura como un cascarón vacío en el que echarse fotos, un lugar precioso, pero que no hay personas, dentro de ella no hay personas que viven y se expresan, sino se expresan las personas de Segovia. Y además es que se nota mucho cuando son acentos fingidos y todo esto es terrible, ¿no? Ya no te quiero decir nada en la comunicación. Y además es un tema siempre delicado, porque a muchos comunicadores en la universidad lo fuerzan un poco a cambiar de dicción y demás. Y entonces digamos que lo interiorizan. Luego algunos de ellos se dan cuenta de esto y algunos son capaces de cambiarlo y otros no, pero por lo menos se dan cuenta en el sentido de, bueno, yo sé que me expreso de esta manera porque así me han acostumbrado porque me han forzado a ello, ¿no? Pero hay otros que se empeñan en decir que no, que es la voluntad. No, yo lo hago así porque quiero. Vale, yo siempre digo esto, bueno, pues tú le pones un micrófono a un periodista de Burgos y a ver si se pone a cecear o a sesear o a aspirar las S, también por la voluntad. Es algo que pasa a menudo, porque yo no lo he visto nunca, ¿no? Entonces, es que esto de la voluntad a mí me hace gracia. También, incluso algunos investigadores, desde luego, que querían darle la espalda totalmente a la sociolingüística. Y dicen cosas como, bueno, no, la gente, mayoritariamente el pueblo extremeño decidió ir perdiendo sus rasgos vernáculos. A mí eso decidió como una decisión consciente, informada. A ver, a ver. Es que, en Un fin, sin tener en cuenta los procesos de minorización cultural que van debajo de todas estas sustituciones, no se entiende nada. Entonces, no prestar la atención a cuál ha sido la posición cultural en la cosmovisión española de Extremadura, que representaba Extremadura en esa imagen mental de España, pues o Andalucía o Murcia, que no es la única, o las montañas de Asturias y de Cantabria, o Galicia, sin tener en cuenta eso, no se entiende por qué llegamos a estos lugares. Mm. Yo soy muy optimista. Sin embargo, yo quiero ser optimista, que además es viernes, Aníbal. Lo del anuncio que ponías un ejemplo del libro también muy, muy concreto, el anuncio que acabas de hablar, de qué es esto, qué es Extremadura, no es un paraíso lleno de dehesas con gente que habla como en Segovia, pues tampoco es esto. ¿No? Lo que pasa es que es una mentira, además. ¿No? Sin embargo, recuerdo dos periodistas extremeños de Canal Extremadura que han pasado las televisiones nacionales, no sé si siguen, pero creo que siguen, no sé si es Telecinco, es que no veo mucha televisión. Esto, ¿qué te parece, Aníbal? O sea, que aparezcan acentos extremeños y andaluces también aparecen. De repente, o yo qué sé, un periodista que se despide diciendo buenas noites en canales nacionales, ¿no? ¿Esto es una moda o hay un intento de acercarse a otros territorios? ¿Hay una voluntad desde Madrid o desde lo central para acercarse a nosotros o es simplemente algo que les parece exótico y divertido y estamos otra vez con la Yo creo que servidora, con la hay limpiadora ambas. que habla con Yo creo, mira, acento por un
de una Badajoz. parte está claro que hay una moda, pero no tiene por qué ser algo negativo. Es decir, hay una moda de atención a la periferia, de recuperación de las raíces, de todo esto. Hay una moda. Hay muchísimos grupos de música que toman las raíces y hacen cosas nuevas. Ransugueira, Bayuca en Galicia, Rodrigo Cuevas en Asturias, yo qué sé, o La Plazuela en Granada. En fin, que tenemos muchísimos grupos ahora que están haciendo exactamente lo mismo. Ahora, lo que hay que convertir es esta moda, que es interesantísimo, en la expresión cultural de un movimiento, hay que convertirla en algo que vaya más allá y desde luego que no se quede en, pues esto en flor de un día, que no pase la moda y pase el movimiento. Tenemos que, igual que hemos asumido todas las diversidades o las estamos asumiendo de todo tipo, de la orientación del género sexual, del género, intentamos también la diversidad cultural asumirla al máximo, pues tenemos que ver ese catálogo, esa gama de diversidades lingüísticas que tenemos en nuestro país y asumirla y fomentarla. Ya está. Sobre todo fomentar que la... mira, me voy a ir a una modalidad de la que nos... el habla de los gitanos, ¿no? O la lengua de los gitanos o las diferentes que hay en Extremadura era una de las más... Era una de las comunidades donde tenía más peso. De hecho, algunos viajeros ingleses del siglo XIX hablan de cómo en algunos barrios no se entendía nada de cómo hablaban, porque conservaban todavía muchos de los rasgos romaníes. No se le presta ninguna atención tampoco y además no hay ningún tipo de defensa. Y como está dispersa por distintas comunidades autónomas, ninguna comunidad autónoma asume su defensa y la promociona. Por decirte algo, y luego los distintos tipos de árabe que se hablan también en Ceuta quiero decir que tenemos que nuestra diversidad es amplia, que parece que nos hemos quedado estancados en esto de las lenguas oficiales y cooficiales y no salimos de ahí. Incluso dentro de las lenguas cooficiales, dentro del catalán hay 800.000 modalidades preciosas, diferentes formas, y no sé, vete al sur de Valencia, escucha cómo se habla en el norte de Girona. Eh, todo esto parte de no crear nuevos centralismos lingüísticos, que es lo que no me gusta, sino de todo lo contrario, de destrozar los centralismos lingüísticos y ver la lengua como en todo su esplendor, por decirlo así, ¿no? Todas las modalidades que tenemos. Así que yo soy muy optimista, porque veo mucha gente haciendo cosas en distintos sitios dentro de las universidades, en la calle, en las escuelas, en toda España. O sea que creo que es un movimiento bastante generalizado. Lo único que hay que seguirle echando... O sea, si paramos ahora no sirvió de nada. Si paramos ahora ha sido una época como el costumbrismo. O sea, ya está, una especie de neocostumbrismo. Hay que seguir un poquito más adelante, pero como impulso es estupendo. Hablar de los gitanos, yo es que no sé mucho de lengua, la verdad, yo hablo castellano a la castellana, pero lo de los gitanos, ¿no? No sé si será porque han estado un poco al margen de lo oficial, los gitanos, ¿no? Que hay cosas que me recuerdan mucho a rasgos de lenguas en Extremadura, ¿no? Quizá que acaban palabras en L, que no sé, tiene un nombre esa formación, me recuerda mucho, ¿no? Y claro, la escuela tiene un poco de culpa, ¿no? Y también lo de responsabilidad, no vamos a culpar a nadie de responsabilidad en esto, ¿no? Cuando te mudaste a Granada, yo lo que te escribí en privado me pareció una cosa como muy agarradora. Dices, estabas en clase, en la universidad, aprendiendo filología árabe, si no me equivoco. Y un profesor te dice, él me miró con cierta condescendencia, porque hablabais del voseo, perdón, hablabais del voseo y que no se utilizaba en España, ¿no? Y creo que tú comentaste que sí se utilizaba el boxeo en partes de Extremadura y él, escribes así, cuentas así, él me miró con cierta condescendencia. Me espetó que en mi pueblo habrían visto muchas películas de época o que habría ido por allí algún argentino y despachó el tema con una sonrisita de suficiencia que vino acompañada, y esto es lo que más me duele, gente interesada en las lenguas, de sonrisitas de otros compañeros, ¿no? O sea, yo creo que en estas dos frases hay como muchas cosas juntas. Un sistema educativo que no permite los márgenes o otras cosas, tampoco los márgenes, otras cosas. Y luego la complacencia de cierta gente que se siente cómoda oficializando las cosas y bueno, alabando lo oficial, lo que se vende, ¿no? Sin poner en crítica pues eso que dijo ese señor, que es muy duro. Quizá para ti que eras muy joven te sentó más o menos bien, pero si lo lees está lleno de dureza y de crueldad, ¿no? Aquí, ¿cuál es la situación? Por ejemplo, nosotros en Granada, y
bueno, podríamos entender que el señor no sabía nada de Extremadura, pero ¿qué nos está pasando en Extremadura? ¿Cuál es el sistema educativo? ¿Puedo yo escribir me Vale, soñé pues en mira, clase en por Extremadura? ejemplo, ¿Me van a corregir? lo que has dicho de los gitanos, por ejemplo, los gitanos en Extremadura, eso, al ser comunidades que mantienen mucho las costumbres, también mantienen mucho la lengua. Y ellos, los gitanos de aquí, mantienen muchos rasgos lingüísticos. Yo muchas veces me pongo a ver un programa, ¿no? Y no porque me interese nada el modelo de programa, se llama Los Gypsy King, y es porque como hablan, porque hay unos de Plasencia y me gusta mucho cómo habla una de las mujeres, es muy interesante. Y mantiene muchísimos rasgos extremeños. ¿Por qué? Porque son mantienen, digamos que son más conservadores en el habla, entonces mantienen rasgos más antiguos. Yo estaba un día en el probador del H&M probándome ropa y al lado había dos mujeres gitanas probándose ropa y yo las estaba escuchando y tenían tantos rasgos en común con el jordano y luego las oí hablar y eran de cerca de Coria. Entonces sí, o sea, los gitanos extremeños mantienen más el extremeño, luego ya combinado con sus palabras propias, ¿no? Pues endiñar y todas estas palabras que son suyas propias y que luego algunas las hemos asumido otras, ¿no? Respecto a la situación. Sí, bueno, esto en la universidad a mí me molestó más porque el profesor me caía muy bien y además porque no hay que imaginarse a un profesor carca, por decirlo así, o a una persona, digamos, de otra época, sino un profesor bastante, digamos, bastante avanzado sociolingüísticamente, con una posición bastante moderna respecto de estos temas. Y simplemente a mí lo que me molestó más de todo fue, madre mía, qué nivel de desconocimiento. O es que no ha ido nadie allá a grabarlo. Nadie de verdad ha grabado el voseo entre la gente mayor, hablarte de voz a la me agobiaba, ¿no? Que nadie lo hubiera hecho cuando, mira, mi padre que anda por ahí, Juan Antonio, allí en el pueblo, sobre todo entre los compadres, las comadres, la gente mayor, se vocean. Es la manera de expresar el usted de aquí, pero el usted lo utiliza como algo extraño y en cambio el voceo es su manera de expresar, pues esto, educación. Yo llego, incluso conmigo, que soy joven, yo llego al Volvedero de mi pueblo, allí en las plazas le dicen el Volvedero. Llega al Volvedero y hay una mujer que tenía allí un bar, que se llama Emilia, etcétera, ella sale y ya habéis venido a ver a tu abuela, habéis venido a ver, o sea, me habla en plural, habéis venido vos a ver a la... en resumidas cuentas, ¿no? No me habla en singular. Pues nada, a mí me dolió mucho por esto, por el desconocimiento y encima yo no tenía en aquella época herramientas. Yo hoy en día me pasa esto y le explico. Le di una lección, le enseño libros donde está recogida, porque sí estaba recogido en libros, ¿sabes? Si te lo encuentras. Pero yo no tenía ninguna de estas herramientas. Y eso me jodió mucho, perdón por el joder, pero el haber estado en la escuela tantísimos años en Extremadura y en el instituto y que nadie me hubiera dicho, nadie me hubiera dado unas pinceladas de por qué en las Urdes se hablaba como se hablaba, o en Torremocha se hablaba porque se hablaba, porque acababan en L las palabras, que nadie me hubiera explicado nada y yo no tuviera un arma para defenderme en la universidad, esto me sentó fatal. O sea, es como, se supone que te tienen que... ¿Cómo puedes vivir de espaldas a la diversidad lingüística que te rodea? O sea, ¿cómo se pueden dar clases de lengua en un lugar y que no le expliques a los alumnos por qué se habla como se habla en Extremadura? Pues bueno, esto fue a mí lo que con el tiempo más me ha molestado, más allá de lo del profesor o no. Y las risas de los alumnos, pues bueno, ya sabes, estás en la universidad, si el profesor encima es gracioso y carismático, como era el caso, pues hace un comentario y los alumnos se ríen. A mí esto con el tiempo me dio igual. Lo que me preocupó más fue, madre mía, es que poquito nos conocen. Pero es que al final que poco nos conocemos, porque yo mismo, hasta hace muy pocos años, ni se me habría ocurrido llamar extremeño a los de las Urdes, porque yo no sabía que en lugares como Serradilla o Torrejoncillo, Garrovilla o en todo el Valle del Alagón, esta tarde, mira, estaba hablando un buen rato, como una hora, con un muchacho escribiendo en extremeño, muy parecido al jordano, pero era de un pueblo de al lado de Coria, ¿no? Y se habla exactamente igual. Entonces, yo no saber esto, esta ignorancia, también la tenemos todos, y es porque no hay un sistema educativo que la, que la borre, la ignorancia, ¿no? Para eso debería estar el sistema educativo, para que los alumnos pasaran por allí sabiendo por lo menos dónde están lingüísticamente, dónde viven lingüísticamente. Pues salimos de bachillerato sin tener ni idea. Dos poemas, uno de Gabriel y Galán, otro de Chamizo, cosas que pasaron hace muchos años y se acabó. Sin embargo, tú has encontrado una solución, que es muy bonita además, que soy muy fan. Dice, estabas tú en Cataluña, ¿no? Y entonces creo que Barcelona. Y dice, en definitiva, ¿y cómo empezaste a hablar catalán? ¿No? Dice, en definitiva, que me fui enamorando de Cataluña a través de sus personas y el amor, como suele ocurrir, se extendió el idioma, ¿no? Yo qué sé, yo creo que quizás amar Extremadura Sí, excepto nos Jesús, mira ayudará que a recuperar algunas o cosas sea, de yo creo Extremadura.
que en realidad cuando hablamos de amor a la tierra y todo esto, siempre hablamos de personas. Siempre hablamos de personas, con lo cual la manera de conocer los lugares es conocerla a través de sus personas. Y si las personas se expresan de una manera, pues también amar a los lugares es amarlos a través de la lengua. Así que sí, yo estoy muy de acuerdo con esto. A mí, una vez que me quité esas estructuras en mi cabeza que tenía, que hablo mucho de ellas, porque todos tenemos condicionantes políticos relacionados con la lengua, por desgracia. Y eso, me empecé a enamorar evidentemente del catalán, que es una lengua en la que he leído muchísimo, mucho más que hablarla, la he leído mucho, 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 y tengo, o sea, hoy en día leo libros en catalán y demás. Y como catalán, en todas las lenguas que puedo, las romances son sencillas de leer. Sí, sí, porque además no es tan complicado al final, ¿no? Es que no es tan complicado. Luego le das una pincelada ahí que también puede ser, y también he escuchado yo, pues incluso un compañero de extremeñería, ¿no? O amigos de Extremadura. Miedo a contarnos a través del idioma de una forma errónea, ¿no? Y quizá, dices, cuentas en el libro, ya durante la democracia, algunos territorios consiguieron revitalizar su patrimonio cultural al margen de la actividad de tipo folclórico, pero no ocurrió así en Extremadura, donde quizá la tendencia a apoyar partidos políticos de ámbito nacional lo ha obstaculizado. El temor de la mayoría de los políticos e individuos de a pie a ser tachados de regionalistas les llevaba a despreciar, o al menos a no promocionar el patrimonio lingüístico de su tierra, aunque muchos de ellos defiendan el de otros lugares del país. Quiero decir, puede ser que a algunos también nos pase que no queremos hablar extremeño o no queremos investigar en el extremeño, las lenguas de Extremadura, para que no nos Yo confundan creo que con un nacionalismo yo creo que es uno de excluyente. los temas Pues eso también es uno de nuestros que miedos. condiciona mucho la investigación lingüística. Vamos a poner a Fala. Se hablan tres pueblos hiperdefinidos, porque el extremeño está más disperso, ¿no? Yo te podría coger el Jordano y luego no sé qué y tal. Pero vamos a centrarnos en estos tres pueblos. Se habla una lengua con unas características muy definidas, cambian un poquito las variedades entre los tres pueblos, pero bueno, la base es exactamente la misma. Estoy seguro de que hasta esta moda, como hemos dicho, de estos últimos años en los que hablamos más de estos temas, había muchos políticos extremeños progresistas que se suele asociar a ellos la defensa más de las lenguas, que defendían para todo el territorio estudiar gallego y vasco y euskera y catalán y demás, pero que no se les ocurría decir, y tenemos que estudiar en todas las escuelas de Extremadura a Fala. Seguro que no. ¿Por qué? O sea, es que es increíble que asumamos la defensa de lenguas que no son de nuestro territorio, ni me refiero a nuestro territorio, a Extremadura, y que hayamos abandonado las propias nuestras. Y insisto, no me sirve de excusa que lo llames dialecto o habla como lo quieras llamar, que pasa que si lo jerarquizas de otra manera diferente ya no tienes que enseñarlo en la escuela o algo así. Que esto es otra de las cosas. Bueno, es que es un dialecto. Vale, llámalo como quieras, si es que estos son jerarquías. Pero si lo llamo dialecto, entonces ya no lo tienes que enseñar en la escuela, ya hay que mirar para otro lado. O no se puede escribir si lo llamas dialecto, si lo llamo lengua así. A ver, a mí esto siempre me ha chirriado, ¿eh? Hace ya varios años que me chirrié, sobre todo cuando he visto a personas decir esto. No, teníamos que estudiar catalán en las escuelas extremeñas. Mira, que me parece estupendo, ¿eh? Que hubiera una optativa, que todo el mundo pudiera estudiar siquiera alguna lengua del territorio español. Ahora, que defiendan esto y no tengan ni una mención o no tuvieran tradicionalmente ni una mención al patrimonio lingüístico de aquí hasta recientemente, pues es algo que era para mirárselo, la verdad. Incluso por no conocerlo, pero era para mirarlo. Claro, Sí, el miedo a parecer regionalista lastra mucho este tipo de temas. Pero es que yo no soy una persona regionalista en el sentido nacionalista de la palabra cero. Si yo me centro en Extremadura es porque la conozco mucho, porque he investigado mucho sobre ella, porque creo que entiendo parte de sus problemas. Creo que tenemos que buscar unas soluciones a esos problemas y tenemos un estado de las autonomías en los que muchas leyes se hacen en Extremadura, no se hacen en el gobierno central, con lo cual tenemos que centrarnos en hacerlas aquí. Yo no sé si eso es regionalismo o no, o ser pragmático, pero lo que quiero decir es que no viene de una especie de amor a la tierra irracional ni nada por el estilo. Viene de que si podemos hacer leyes dentro de Extremadura y tenemos, digamos, esas competencias atribuidas, pues hay que centrarse en hacerlas aquí. Y si tenemos lenguas dentro de Extremadura que no se le prestan atención y yo las conozco, tendré que divulgarlas. Al margen de que yo fuera luego una persona cero regionalista en el sentido, por ejemplo, político, de que quisiera un partido para Extremadura, imaginemos que fuera este el caso, ¿no? Hay que mantenerlas al margen todo lo que podamos. Yo sé
que sin política las lenguas no sobreviven, por cómo somos las personas, así de sencillo, ¿eh? Pero intentar mezclarlas lo menos posible con la política más del barro y todo esto, pues estaría bien. Está claro. O sea, yo creo que al final los que hablamos de las lenguas y que incluso no utilizamos, como en mi caso, ¿no? Pero al final lo que pretendemos no es ser una cosa que no seamos, es ser nosotros mismos, ¿no? Es lo que pretendemos todos los que pensamos sobre las lenguas de Ya. Extremadura. Pues se nos ha ido una hora, Aníbal, y con la mesa camilla. Vamos a mover las brasas. Acabas el libro y con esto me voy a despedir de todos vosotros, los que nos habéis visitado hoy, y dar las muchísimas gracias a Aníbal. Acabo con la reflexión que tiene cierta tristeza. A mí me pone un poco triste, es muy bonita, pero es un poco tristona. Dice, acaba el libro, Aníbal. Y también me pregunto por qué yo, que sé cantar, que podría cantar, acabo simplemente hablando la mayor parte del tiempo. En definitiva, que me hago estas y otras 1000 preguntas. En última instancia, podrían resumirse en una sola pregunta. Lo voy a decir yo con mi acento, a la castellana, espero que salga bien. Ella es cantorin, sí, pero Sí, nosotros ¿verdad? cantaremos, Es pues la ven, gran la cuestión. pregunta. La cuestión. Mira, de hecho te voy a contar una anécdota sobre esto, porque yo puse ellas cantoren y nosotros cantaremos nosotros, ¿no? Y me dice un amigo que es de un pueblo donde se habla extremeño, y me dice, yo más que cantaremos habría puesto, vemos de cantar nosotros, y eso habría quedado más extremeño, y es más como lo decimos. Y luego pensé, ay, pues en realidad se me ha colado un castellanismo en la última frase del libro. Y me parece estupendo que haya pasado esto. Bueno, Pues sí, porque al final la pregunta es una pregunta para los hablantes, ¿no? Al final la pregunta, yo no tengo ninguna autoridad para decir nada. O sea, yo lo único que hago y mi única voluntad es quitar estigmas y exponer datos. Entonces, o haciendo una cosa con la otra. Te saco textos a punta pala, te digo de dónde vienen, te digo que no hay ninguna razón lingüística para que no hables así. Te digo que hace 100 años se escribía mucho más en los periódicos en las distintas modalidades. Te explico todo esto, pero luego ya, una vez que sí los hablantes tienen información, una vez que sí los hablantes se han quitado de encima, se han barrido un poquito del estigma, entonces ya, a luego un después, son ellos los que tienen que decir si les cumple o no el hablar esta lengua y qué es lo que les cumple hacer con ella. No soy yo, son los demás. Por eso es una pregunta, no sé, una pregunta general a todos los extremeños que parlamos o que les cumpre parlar esta lengua o que les cumpre falar, no solo parlar el extremeño, pero falar a fala o también falar las modalidades de portugués de frontera o el portugués oliventino que está casi extinto o que este castellano que estamos hablando ahora quiera seguirlo hablando así y no a la castellana, como yo digo en el libro. perfecto, eso es lo que acabas de decir. Dejamos, no sé si hemos resuelto muchas preguntas de los oyentes, de los visitantes, pero bueno, planteamos muchas preguntas que nos haremos nosotros y a través de ellas pues construiremos lo que queremos ser y lo que somos, ¿no? Y cómo nos queremos mostrar. Al final no es construir nada, es cómo nos queremos mostrar. Muchísimas gracias, Aníbal. Muchísimas gracias a los que nos habéis visitado. Esta grabación, esta conversación, esta mesa camilla, la dejamos grabada, pues si la queréis ver o pasar a vuestros compañeros. Muchísimas gracias a todos. Pues agregamos Otra vez más, buenas Aníbal. noches. Y nos vemos en la siguiente. Ya. Buenas noches.